Ya. Bueno, en esta clase vamos a ver ejercicios que tengan que ver con trigonometría en el examen. Primeramente, saludarlos a todos, una bienvenida a la clase de matemáticas, en la que vamos a utilizar los conceptos básicos para poder calcular preguntas que tengan que ver con la trigonometría. Cuando hablamos de trigonometría, mis estimados jóvenes, estamos hablando del estudio de los ángulos. La palabra trigonometría significa estudiar ángulos. Y en la evaluación se pueden presentar generalmente tres maneras diferentes de preguntar en la evaluación de matemáticas. La primera manera es las funciones trigonométricas. La segunda manera es las identidades trigonométricas. Y la tercera manera son las aplicaciones de la trigonometría en resolución de problemas a la vida real. Entonces nosotros vamos a ir avanzando con calma este tema y para eso vamos a ver en primera instancia la primera parte. Y la primera parte va a ser primer parte. Le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar funciones trigonométricas. ¿Sí? Funciones trigonométricas. ¿Qué vamos a hacer en las funciones trigonométricas? Bueno, en las funciones trigonométricas vamos a hacer ejercicios en la que supuestamente tendremos que aplicar el teorema de Pitágoras para poder obtener la solución de este problema. Ahora, ¿cuál es el primer requisito para ser eficiente a la hora de resolver estos problemas? Para tener una capacidad plena a la hora de hacer estos ejercicios, tendremos que recordar las funciones trigonométricas básicas. Es decir, vamos a tener que acordarnos, por ejemplo, que la función seno de x, ok, ahora sí, seno de x es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso no debemos olvidarnos, por favor. ¿Sí? Ahí está. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Podemos abreviarlo como O de opuesto sobre H de hipotenusa. Luego está la función coseno. Entonces, cuando hablamos de función coseno, estamos hablando de lo siguiente. El coseno de x va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a abreviarlo como A sobre H. Y luego está la tangente de x, que son las tres funciones fundamentales de la trigonometría. La tangente de x es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? O sea, opuesto sobre adyacente. Muy bien. Entonces, esas son las tres funciones trigonométricas básicas. Cada una de ellas tiene su respectiva inversa. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. La inversa de la función seno de x va a ser cosecante de x. ¿Sí? Cosecante de x. Vamos a ponerla así. Esta cosecante no es más que la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto, porque es la inversa de la función seno de x. Vamos a colocar hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, H sobre O. Esta va a ser la inversa
de la función seno de x. La inversa de la función coseno de x va a ser la secante. ¿Ok? Secante de x. Y la secante de x va a ser la división entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, hipotenusa, ¿está?, sobre el cateto adyacente. Perfecto. Muy bien. Listo. Excelente. Y esto, en términos de abreviaciones que estamos ocupando, sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Listo. Y obviamente está la tangente, que vamos a colocarla acá con su inversa. Está la tangente. Y la tangente, su inversa es la cotangente. Cotangente de x. Y eso obviamente tendrá un determinado valor. ¿Y cuál será ese valor? Pues simplemente va a ser la inversa. Bueno, para calcular la inversa de la cotangente, lo que vamos a hacer es decir que la cotangente no es más que la división entre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. O sea, esto en términos de abreviación, A sobre O. Entonces, estas pequeñas funciones trigonométricas no me debo olvidar a la hora de mi examen cuando vayamos a resolver ejercicios. Entonces, por favor, es muy importante para mí lo siguiente. El seno de x tiene una inversa que se llama cosecante de x. Basta que yo me aprenda que el seno de x es cateto opuesto sobre hipotenusa para automáticamente aprenderme qué es la cosecante. El coseno de x también tiene su inversa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Basta que yo me aprenda el coseno de x para automáticamente aprenderme la secante de x. Y la tangente también tiene su respectiva fórmula. Cateto opuesto sobre adyacente. Basta que me aprenda la tangente para automáticamente tener conocimiento de la cotangente. Entonces, esto es importante para empezar con nuestra primera parte, que es funciones trigonométricas. Estos son los requisitos, o lo que nosotros en clase siempre le hemos llamado, ¿no es cierto?, el fundamento teórico. O sea, lo que yo debo saber sí o sí para tener éxito en esta pregunta de examen. Una vez que nosotros recordamos esos valores que nos han enseñado en colegio, que para ustedes son familiares, indudablemente, podemos ahora realizar preguntas tipo examen para que ustedes vean dónde se aplica este tipo de situación, ¿no? Pero antes de eso, tenemos obviamente que mencionar al teorema de Pitágoras. Y en teorema de Pitágoras, lo que a mí me va a interesar es lo siguiente. Cuando vayamos a calcular catetos, vamos a restar. Cuando vayamos a calcular hipotenusa, vamos a sumar. Eso se debe a que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado, es decir, el opuesto elevado al cuadrado más el adyacente elevado al cuadrado. Entonces, fíjense ustedes que para calcular la hipotenusa, muy importante lo que voy a escribir acá. Nosotros debemos sumar. Esto es importante. Y para calcular cualquier cateto, ya sea el opuesto o el adyacente, si nosotros despejamos, por ejemplo, el opuesto, si yo despejo el opuesto, entonces puedo decir que el cateto opuesto va a ser igual a ¿qué? Bueno, el opuesto va a ser igual a lo siguiente. El opuesto, que lo voy a colocar, va a ser igual a
la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado. Y aquí lo que a mí me interesa es que para calcular ya sea el cateto opuesto o ya sea el adyacente, nosotros debemos restar. Ya sea, repito, para calcular el cateto opuesto o para calcular el cateto adyacente en ambas situaciones. Entonces, eso es importante que les quede grabado esta parte de aquí. Eso. Ahí nosotros debemos sumar y acá nosotros debemos restar. Ahora, ¿dónde funciona esto? Cuando nosotros hagamos cálculos mentales y encontremos la solución inmediata de nuestro cateto. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer la siguiente práctica. Entrenamiento. Entrenamiento. ¿En qué consiste el entrenamiento? El entrenamiento consiste en lo siguiente. Si yo vengo a vos y te digo, a ver, te voy a dar como datos, te voy a dar el cateto opuesto, que vale 3, y te voy a dar la hipotenusa, que vale 5. Cateto opuesto, que vale 3, y te voy a dar la hipotenusa, que vale 5. Quiero que me calcules el adyacente. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes hagan es lo siguiente, que ustedes me digan el adyacente, que es el que está faltando, el cateto adyacente, no es más que restar los valores que me han dado elevados al cuadrado, porque fíjense que en el teorema de Pitágoras se utilizan los valores al cuadrado, restar los valores al cuadrado y a eso le sacamos la raíz cuadrada. O sea que el cateto adyacente sería, en la mente ustedes hacen lo siguiente, 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado, 9, 25 menos 9, 16, raíz de 16, 4. Ya tengo el cateto adyacente. Este viene a ser nuestro primer cálculo mental. Esto para mí es importantísimo. Importantísimo. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos el cateto adyacente? Esto es lo que calculamos nosotros. Agarré y en mi mente dije, me está faltando un cateto. Entonces digo, 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. 25 menos 9, 16. Raíz 4. Ya tengo el cateto adyacente. Otro ejercicio de entrenamiento. 2. Te voy a dar el cateto adyacente. El adyacente va a ser, por ejemplo, 4. Y te voy a dar la hipotenusa que sea 7. ¿Qué está faltando? El cateto opuesto. ¿Cómo quiero que me lo calculen en su mente? ¿Cómo quiero que me lo calculen en su mente? En su mente lo que yo necesito que ustedes agarren y digan, me está faltando un cateto, así que voy a restar la hipotenusa con el otro. ¿Pero qué voy a restar? Su cuadrado. Entonces, 7 al cuadrado, 49. 4 al cuadrado, 16. Como 7 al cuadrado es 49 y 4 al cuadrado es 16, 49 menos 16, eso me da 33. Raíz de 33 no es exacta, entonces venimos acá y colocamos. El cateto opuesto es la raíz de 33. Cuando la raíz se pueda sacar, obviamente sacamos la raíz, y cuando no se pueda sacar, en el examen lo respondemos con raíz. Entonces, lo que yo quiero acá es que ustedes entiendan que para calcular catetos, lo que yo debo hacer en mi mente rápidamente es decir, 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado, 9, 25 menos 9, 16, raíz de 16, 4. 7 al cuadrado, 49, 4 al cuadrado, 16, 49 menos 16, 33. Raíz de 33, raíz de 33, porque no es exacto. Ya tengo el cateto opuesto. Vamos a un tercer ejemplo de entrenamiento. Luego van a entender por qué lo estoy entrenando así. 3. Te voy a dar el cateto opuesto
te voy a dar el cateto opuesto, que vale 3. Te voy a dar el cateto adyacente, cateto adyacente, que vale 5. Y quiero que me calcules la hipotenusa. Cuando nosotros determinemos que en el examen debo calcular la hipotenusa es sumar los cuadrados. Entonces, 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. 25 más 9, 34. A ese número le sacamos la raíz. Raíz de 34 no es perfecta. Entonces la colocamos con raíz la respuesta. Si, por ejemplo, me hubiese dado 25, raíz de 25, 5. Entonces, lo que quiero que agarren acá es lo siguiente. La hipotenusa, los dos resultados lo elevan al cuadrado, lo suman y le sacan la raíz. Un cateto, la hipotenusa, la restan con el otro y le sacan la raíz. Pero ¿qué voy a restar? El cuadrado. El cuadrado. Porque aquí está el fundamento teórico. Entonces ya tengo la idea de lo que yo quiero, mis estimados alumnos, que ustedes me calculen inmediatamente. Me falta un cateto, ya sé qué hacer. Me falta la hipotenusa, ya sé qué hacer. Entonces, para eso aquí voy a agarrar y voy a hacer, por ejemplo, más o menos, yo quisiera esto. Escúchame, te voy a dar el cateto opuesto, que vale 5. Te voy a dar la hipotenusa. Te voy a dar la hipotenusa, que vale 6. ¿Qué faltaría? Y faltaría el cateto adyacente. Muy bien, faltaría el cateto adyacente. ¿Y cuánto es de una? De una sería 6 al cuadrado, 36. 5 al cuadrado, 25. 36 menos 25, 11. Raíz de 11. Raíz de 11, porque la raíz de 11 no es exacta. Entonces, esa velocidad es la que quiero yo. ¿Y por qué, digamos, yo quiero esa velocidad? Porque ahora vamos a pasar a la parte de ejercicios. Entonces, aquí tengo el fundamento teórico. Primero, el requisito que debo saber sí o sí para resolver estos problemas de examen. Segundo, recordar que en Pitágoras, si falta hipotenusa, sumamos. Si falta un cateto, restamos. Y tercero, entrenar cómo calcular un cateto, indistintamente cuál sea, de manera rápida. Si me sale perfecto, le saco la raíz. Si no me sale perfecto, lo coloco con raíz. Y tomar en cuenta de que la hipotenusa es la suma y los catetos son la resta. Hasta ahí, mis estimados jóvenes. ¿Está todo claro, por favor? ¿Hasta ahí todo entendible? ¿Hasta ahí se entiende, por favor? Sí. 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 Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Acá una pregunta. Para sacar la raíz, entonces, al final del resultado se pone la raíz, se saca si es que hay, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, por Ay, ejemplo, por ejemplo, Daniela, si a usted le sale 36, raíz de 36, 6. Entonces, como es exacta, ponemos 6. Pero si a usted le sale, por ejemplo, 38, raíz de 38 existe, es con decimales, pero no tengo calculadora. Entonces, como no tengo calculadora, voy a poner raíz de 38 si me sale 38. Pero si me sale 25, me sale 16, me sale 9, me sale 121, me sale 144, me sale 169, son números que tienen raíces perfectas. ¿Ya? ¿Me dejo entender cosas, por favor? ¿Se entiende eso? sí, se entiende. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, mis estimados jóvenes, miren lo que vamos a hacer. ¿Por qué me interesa esto? Porque ahora voy a hacer varias preguntas de examen. Voy a tomar acá ahora lo siguiente. Ejercicios tipo examen. Ok. De estos problemas tipo examen, van a ver la idea que yo tenía con hacer todo ese preámbulo antes de entrar a los problemas. Entonces acá, en un modelo de examen, por ejemplo, la pregunta dice, número 1, dice, hallar el valor del cosecante de X
Si sabemos que el seno de X es igual a 1/2. Seno de X es igual a 1/2. Entonces, lo primero que yo debo hacer acá es lo siguiente. Lo primero que debo hacer acá es lo siguiente. Solución. 1. Cuando en el examen a mí me están dando como dato el seno de X, y de yepa me dicen que eso vale 1/2, ¿qué debo entender yo? Debo entender que aquí me están dando, ¿no es cierto?, el opuesto y me están dando la hipotenusa. Ahí entra esto de acá. Y aquí entra el entrenamiento. ¿Sí? Entonces yo digo, me están dando aquí el opuesto y la hipotenusa. ¿Qué me está faltando? Me está faltando el adyacente. Entonces lo que yo voy a querer es que ustedes agarren acá, abajito, y me digan, profe, el adyacente es de una tan. Y entonces yo voy a entrar a la práctica aquí sí. El adyacente es la resta de 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 4 menos 1, 3. Raíz de 3. Raíz de 3 es el adyacente. Conociendo el cateto, traigamos esto para acá. Conociendo el cateto opuesto, la hipotenusa y el adyacente, ya puedo responder todo lo que me pidan. ¿Y qué me han preguntado? Pues me han preguntado en este examen que yo calcule la cosecante. Me han preguntado que yo calcule la cosecante. Entonces me acuerdo que la cosecante es la inversa de ¿quién? La cosecante, vamos para acá, ¿no es cierto? La cosecante es la inversa de el seno de X. O sea, aquí, digamos, me quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿No es cierto? Y entonces con eso yo vengo acá y digo siguiente. Al pedirme que yo encuentre la cosecante, uno dice, a ver, te están pidiendo que vos encontrés la hipotenusa sobre el opuesto. Entonces, ¿por qué empecé con este ejercicio? Porque ahora un alumno me dice, pero profe, cuando usted pone la fórmula, la cosecante es la inversa del seno, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando un alumno no tiene eso claro? Comienza a hacer cálculos en vano. Entonces quiere decir, digamos, de que si yo hubiese agarrado y este resultado lo hubiese invertido, la respuesta estaría ahí, correcto. O sea que el adyacente lo calculé en vano, correcto, lo calculaste en vano. No lo necesitabas, porque te olvidaste que la cosecante es la inversa del seno. Entonces muchas veces en el examen, uno por estar apurado, se olvida de eso y lo hace mecánicamente. Y es por eso que pensando de que de repente ustedes se olviden, prefiero que lo calculen aún así rápido, que no van a perder tiempo. ¿Ok? O sea, me doy cuenta que digo, epa, el adyacente lo calculé en vano, no importa, pero lo calculaste rápido, sirvió para entrenar. Entonces la respuesta de esto había sido 2. Entonces ahí tengo la solución del problema. Y este ejercicio, ¿qué opciones me daba? Me decía, A puede ser 2, B puede ser 3, C puede ser 1, D puede ser 4 y E puede ser ninguna de las anteriores. Entonces hemos encontrado que la respuesta de esto es 2. Ahí está, 2. Ahora, este tipo de errores los comete un estudiante que no tiene guardado en su memoria esto de acá. Entonces, muchas veces en los exámenes le van a preguntar un ejercicio en la que le van a dar un dato
y le van a pedir la inversa de ese dato. Si eso pasara, simplemente yo debo invertir el quebrado. O sea, si yo tengo claro esto, y vos me estás dando el seno de X y me estás pidiendo la cosecante, entonces simplemente lo que yo tuviese que haber hecho era invertir esto. El invertido de un medio es 2 y ya estaba. Pero cuando yo no tengo claro esto, comienzo a hacer cálculos en vano, como por ejemplo la adyacente. Pero que en este caso no fue en vano, porque nos sirvió para entrenar el cerebro y decir, de lo malo, veamos lo bueno. Y lo bueno fue que pudimos entrenar. Ahora, ¿qué pasa si en otro examen nos dice hallar el valor de la secante de X si sabemos que el seno de X es un medio? Entonces, aquí obviamente van a haber opciones que luego voy a colocar, ¿ya? Y en este caso, aquí sí me están pidiendo algo que no es la inversa del seno. La inversa del seno es la cosecante. Y me están pidiendo la secante. Entonces, indudablemente, estas opciones no van a ser las mismas porque es otro ejercicio. Y luego voy a colocar las opciones, pero ahora me interesa la solución. Y para la solución, hago lo siguiente. Digo, a ver, al darme el seno de X, me están dando dos cosas. Al darme el coseno de X, me están dando dos cosas. Al darme la tangente de X, me están dando dos cosas. O sea, moraleja, al comienzo a ustedes le van a dar dos cosas. ¿Y eso de qué depende, profesor? De si es seno, si es coseno o es tangente. Si te dan el seno de X, te están dando opuesto y hipotenusa. Si te dan el coseno de X, te están dando el adyacente y la hipotenusa. Si te dan la tangente de X, te están dando el opuesto y el adyacente. Eso tenés que tenerlo claro. Pero de las tres, o sea, opuesto, hipotenusa y adyacente, de los tres, siempre te van a dar dos. Y dependiendo a lo que te pregunten, vas a tener que calcular el otro. ¿Por qué digo dependiendo? Porque si me piden la inversa, solamente es invertir. Pero si ya me piden otra cosa, tengo que ver lo que me falta. Entonces, en este caso, me dan el opuesto, me dan la hipotenusa y digo, falta el adyacente. ¿Necesitas el adyacente? Lo necesito. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo la inversa. O sea, no me están pidiendo cosecante, me están pidiendo secante. Si me piden secante, cotangente, otra cosa que no sea la inversa, necesito los datos. Entonces, el adyacente sería 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 4 menos 1, 3, raíz de 3. Y ahora digo, ¿qué es la secante? La secante, su fórmula, la secante es, ¿no? Como fórmula, esto acá lo voy a sacar, aquí, lo voy a sacar. Como fórmula, la secante es que yo agarre, ¿no es cierto? Y diga lo siguiente. La secante es la inversa del coseno. O sea, necesito, ¿qué cosa? El valor de la hipotenusa y necesito el adyacente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a agarrar y fíjense lo que voy a hacer. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa, pues, vale 2. ¿Cuánto vale el adyacente? Pues el adyacente vale raíz de 3. Ahí está. 2 sobre raíz de 3. Pero ocurre, mi estimado chico, ocurre lo siguiente. Ocurre de que cuando yo resuelvo un problema así y me topo con una raíz abajo, esa raíz no puede estar abajo. Supuestamente tuviera que racionalizar. Es decir, en matemática, las raíces no pueden estar abajo, tienen que estar arriba. Entonces, aquí hay dos caminos para hacer. O racionalizo
sea, aplico propiedades o directamente hago lo siguiente. La respuesta de esto va a ser 2/3 por la raíz de 3. ¿Qué fue lo que el profesor hizo acá? Este 3 lo copié y la raíz la subí. Este 3 lo copié y la raíz la subí. Por lo tanto, la respuesta de mi problema, la respuesta de mi ejercicio es 2/3 por la raíz de 3. 2/3 por la raíz de 3. Y entonces aquí en las opciones había 1/3, la otra era 1/2 por la raíz de 3. La otra opción era 2/3 por la raíz de 3. Y la otra opción era, vamos a hacerlo más acá, y la otra opción era 1. Y ninguna de las anteriores. Entonces, indudablemente, la opción que estoy buscando es esa. Ahí está. Esa es la respuesta a mi ejercicio. Indudablemente, esto vamos a colocar en el mismo color para que no perdamos la estética en la solución de nuestro problema. Entonces, listo. La respuesta a este problema había sido C. Entonces, fíjense cómo lo respondí rápido. Calculé rápidamente el cateto que me faltaba. Automáticamente me acuerdo, secante es hipotenusa sobre adyacente. Tengo hipotenusa, tengo adyacente, pero la raíz no puede estar abajo, entonces copio el número y lo multiplico por la raíz. Copio el número y lo multiplico por la raíz. Entonces, de esa manera, tengo la respuesta inmediata de mi ejercicio. Fíjense de que no apliqué Pitágoras, no desarrollé, no resté, no hice un procedimiento largo. O sea, en verdad, todo ese procedimiento lo hice en mi mente, porque no tenemos tiempo. Y entonces, de esa manera, hemos encontrado la solución del problema. ¿Se entendió, por favor, la solución del problema, mis estimados jóvenes? ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, Linda, se entendió. Quedó Ok, claro. ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora, tengamos acá un problema número 3. Voy a copiar esto para ganar tiempo. Problema de examen número 3. Fíjense la pregunta que me van a hacer. Hallar el valor de la tangente de X si sabemos que el coseno de X es igual a 1/3. Indudablemente aquí las opciones van a cambiar, pero yo lo que quiero ahorita es lo siguiente. De entrada, me están dando el coseno de X. ¿Qué es el coseno de X? Mire, el coseno de X es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea, me estás dando, en pocas palabras, vos me estás dando el adyacente que vale 1 y la hipotenusa que vale 3. Eso significa esto. O sea, vos me estás diciendo, adyacente vale 1, hipotenusa vale 3. Entonces, ¿qué faltaría? El opuesto. ¿Qué es el opuesto? Es un cateto. ¿Y cómo calculamos el cateto? Con la resta. ¿Y qué restamos? 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. 9. Menos 1, 8. Raíz de 8. Ahora nos vamos acá y decimos la tangente que vos me estás pidiendo, ¿a qué es igual? Es igual al opuesto sobre el adyacente. Ah, perfecto. Opuesto sobre adyacente. Muy bien. Entonces, el opuesto ya lo tienes, claro, me lo diste al comienzo. El opuesto, el opuesto es el que calculaste acá. O sea, raíz de 8. Y el adyacente es el que está acá. Es 1. Es un dato que tenía. Entonces, raíz de 8 sobre 1, indudablemente es raíz de 8. Entonces, ahí tengo el resultado.
¿Y qué opciones me daba acá el problema? El problema me daba acá raíz de 5, en esta opción. Aquí me daba la raíz de 7. Aquí me daba la raíz de 10. Voy a colocar acá. ¿Sí? Raíz de 10. Y me daba acá en el inciso A, raíz de 8. Indudablemente ya hemos encontrado la respuesta, que no es C, que tampoco es D, pero que por los cálculos que hemos hecho es A. O sea que aquí hemos encontrado que la respuesta es raíz de 8. Y entonces ahí hemos encontrado la solución del ejercicio. ¿Quedamos claro acá, mis estimados jóvenes, por favor? ¿Quedó claro esto? Sí. Ok, perfecto, quedó claro. Excelente. Muy bien. Entonces, mis estimados jóvenes, de esta manera nosotros encontramos la solución del ejercicio buscando los datos que me dieron, encontrando el dato que me falta y Sí, Lice, reemplazando, quedó claro. ok, y reemplazando en los valores que me han pedido. ¿Ok? Entonces, esa es una Solamente pregunta que un número poquito está 1. la señal mal. Ok, perfecto. Sí, es entendible, ¿no? Porque en algunas partes el internet debe estar un poco saturada, un poco lento. Entonces, mis estimados jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas clases virtuales? En estas clases virtuales yo he programado la clase para que dure un cierto tiempo, para que ustedes tengan un poquito de respiro y no sea tan cansadora, que sea seguida. Entonces yo le he programado la clase para que cada periodo dure 45 minutos, o sea, 2 periodos. Un periodo de 45 minutos, 3 minutos de descanso y se vuelven a integrar al mismo link. No le he programado para que sea 1 hora y media, para que no sea seguido, sea cansador. 3 minutos para que se levanten, se estiren, tomen agüita, ¿no? Hagan un movimiento ahí de estirar los brazos, se vuelvan a sentar y volver. ¿Ya? Ok. En 3 minutos más, los espero de nuevo, porfa, para que les dé un respiro, puedan estirarse, puedan tomar agua, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Se entendió, por favor? Sí. Profe. Ok, Sí. ok, listo. 3 minutos más, por favor, vuelve, ¿ya? Hasta que se corte la clase. ¿Ya? Quiero probar esto porque no quiero cansarlos. Y esto es cansador. Entonces, prefiero que se estiren un poquito, una agüita, ¿no? Y volver, ¿ya? Ok, perfecto. Bueno, entonces, por favor, no más de 3 minutos, chicos, ¿ya? Los voy a volver a esperar en el link, por favor. Directamente se agregan el link, al mismo link, y yo voy a estar esperándolo acá para que sigamos con nuestro avance. 2 periodos de 45 minutos cada uno.